expertos en tecnología, innovación, empresarios y sus historias de emprendimiento con las TIC. Esto es Conversaciones TIC. Vanguardia Podcast. Recientemente, Catalina Ortiz, que ya es precandidata a la alcaldía de Cali, fue protagonista de un hecho que, pues, desde su punto de vista inicialmente, fue un video viral en el cual ella se encontraba en la calle haciendo campaña con una valla que decía "Soy Catalina Ortiz" y estaba entregando unos volantes, y de repente se acerca un hombre, ella se acerca a un carro y en ese vehículo había una persona y le dice: "La mujer tiene que estar en la casa", y fuera de eso le echó agua encima. Y eso se convirtió en un video viral porque, pues por supuesto, fue un ataque directo contra a una mujer, y pues eso en este momento pues no es aceptable y nosotros tampoco lo aceptamos. Tanto fue el hecho, tuvieron varias investigaciones, hasta el alcalde de Medellín entró y bueno, y se generaron varias voces de rechazo en el momento, y es el punto en que al final se dieron cuenta que esto era una campaña que fue planeada, según dice también la agencia, que la precandidata no sabía que estaban haciendo esto en su agencia. Y pues para hablar de este tema y pues más datos sobre esto que está generando mucho furor, y para comienzos de esta semana, entonces invitamos a Juancho Sierra. Él es el director creativo de URB Agencia, y quiero decirlo, Juancho dijo que eso era falso desde un comienzo. Juancho, bienvenido a Conversaciones TIC. Alejo, ¿cómo estás? Muy buenos días, tardes, noches, sí. Y toda la podcast audiencia. Qué bueno Sí, estar Juancho. nuevamente contigo, Alejo, gracias. Sí, Juancho, bueno, ¿cuál es tu interpretación inicial de todo este caso que mira ya dónde va, que hasta le costó la carrera política a la señora? Bueno, yo pienso que esto raya mucho en las opiniones, digamos, morales que uno debería tener, o ese comportamiento que uno debería, ¿cómo le digo yo? Como ese juramento que hace, por ejemplo, la medicina. Sí. En publicidad hacemos algo muy parecido, y es un juramento de la ética, que totalmente, ahí está, y la de su directora se llama La Negra Vikinga, Sí. realmente va muy en contra de lo que como publicitariamente debimos haber hecho nosotros para apoyar un candidato. Entonces, he estado en muchas campañas publicitarias de candidatos, he manejado muchos candidatos en mi vida. Uh-huh. Y soy consciente de los riesgos de ese tipo de cosas, pero existe este tipo de empresas que se dedican a hacer contenido falso, y no solamente política, ¿vejo? Esto es de todos los días, esto es algo que Sí, es cierto. ocurre, y en Bucaramanga ocurrió muchas veces. Hay casos muy sonados donde me des la papaya, te los cuento todos, pero Sí. lastimosamente como agencias no fuimos lo suficientemente asertivos, digo como publicitarios, en eso que hizo esta agencia, y realmente es lamentable. Desde el punto de vista como empresa, yo rechazo totalmente eso. Aparte, usaron un tema muy sensible y es un tema con el que no se juega, o sea, realmente no sé, a mí eso me indigna. Además, desde el primer día lo dije, acá hay un engaño, esto se nota el montaje, encontramos todos los datos porque tienen las mismas características que cuando haces un video viral, o sea, que se tratan de viralizarlo, lo tiene, es muy claro, se notaba mucho el montaje. Uh-huh. Y pues al final, pues realmente la comunidad publicitaria lo rechaza, fueron los primeros que salimos a hablar, hasta que sí, como tú dijiste, metió al alcalde de Medellín y puso 10 millones de pesos en la cabeza, y bueno, esto se salió de control terrible. Bueno, para hacer recapitulación, Catalina Ortiz Lalinde, en su cuenta de Twitter, solo estamos mirando la cuenta de Twitter de Catalina, ella tiene 40,000 seguidores en la cuenta de Twitter y tuvo que salir a pedir disculpas. Y en su Twitter dice: frente al incidente conocido de la agresión machista en las calles de Cali, quiero decir lo siguiente. Primero, lamento lo ocurrido y reitero que no conocía que lo que estaba sucediendo era una puesta en escena. No fui informada ni pagué, ni tuve conocimiento de que no fuera real hasta ahora que surge el video. 2. Las agresiones contra las mujeres son una realidad y no son un juego. 3. Me disculpo profundamente por lo ocurrido y les pido que esto sirva para hacer frente unido a la defensa de los derechos de las mujeres. Y 4.
A todas las personas que han confiado en nosotros, reitero mi dolor por estos hechos y les aseguro que buscaremos volver esta indignación rechazo social. Tiene 1.7 millones de reproducciones, o sea, esto le costó, o sea, salir a la precandidata a pedir disculpas. ¿Cómo se interpreta eso, Juancho? ¿Y cómo lo hubieran manejado ustedes en su momento? Bueno, hay dos preguntas súper interesantes, Alejo, y qué bueno que entremos a hacer este tipo de reflexiones. Primero, te soy muy sincero, la carrera política de Catalina está arruinada hasta los cimientos. Las personas no perdonan, y eso lo has visto dentro de lo que ha sido la movida política de los últimos 10, 15 años, 12 años en Colombia. Las personas no perdonan las cosas que hacen los políticos para buscarse las campañas, ¿sí? Y no digamos, también algunos candidatos en otras ciudades distintas a Cali están haciendo este tipo de cositas que de pronto no se han destapado, pero seguramente se van a destapar. Y hay muchos publicistas jóvenes que no tienen esa ética, que nacieron en una época donde para ellos todo esto puede ser muy libre y realmente no miran esto con toda la seriedad del mundo. Eso es como lo primero que te soy sincero, la carrera de Catalina está arruinada. A nuestro punto de vista está totalmente arruinada. Cuando tú pierdes la confianza, es igual que en una relación, cuando pierdes la confianza de tu votante, no es posible recuperarla por más que sea, porque cada cosa que tú hagas te va a hundir más. Desde el punto de vista publicitario, la agencia queda totalmente disuelta, y incluso esa salida de salir a pedir disculpas de Catalina, que podría sonar correcta, quizás no tiene la reacción que debería tener por una razón, y es que ya salieron las pruebas de que ella sí sabía quién era la persona y sí sabían de que eso es su performance. Incluso hay pruebas, y el mismo alcalde de Medellín lo dijo. Y desde el punto de vista de agencia, Juancho, ¿qué implicaciones tiene sabiendo que pues la agencia sale y dice que ellos tenían eso planeado, pero que no le dijeron a la candidata porque podría generar una reacción diferente? ¿Cómo se interpreta eso, Juancho? Pues Alejo, salir a ocultar el sol con una mano es algo que no es posible. Incluso el mismo alcalde tiene las pruebas, él ya incluso las estuvo comentando, e incluso en palabras clave las empezó a comunicarlo a través de su propio Twitter, diciendo que efectivamente y afirmando que efectivamente la candidata sí conocía, y efectivamente en Twitter ya están las pruebas de que ella sí conocía a la persona del performance, sí conocían la estrategia, incluso se planificó todo para ocultar directamente a la persona. Eso se sabía. Además el video era muy sospechoso, Alejo. Desde el principio uno mira el video, primero la cara de sorpresa de ella para ser actriz creo que no le queda. No. El vehículo que estaba al lado, que es el insulto, lo cortan justo en la placa, ¿sí? Tercero, claro. Qué coincidencia, pero una coincidencia, una entre un millón, en que justo había una persona atrás grabando. Justo, o sea, sí, justo, sí. O sea, es una cosa, no. Estas son cosas que, o sea, uno no es pendejo, diríamos los santandereanos, ¿no? Sí. No es pendejo, uno no está caído del zarzo. Y cuarto, que fue lo que realmente detonó toda la locura, es que detrás de la candidata hay un colaborador que tiene una gorra, una camisa de rayas, y es un colaborador que sale en todas las fotos y hasta en el video donde ella sale diciendo que fue insultada en las calles. O sea, aparte de todo, lo usó para hacer ruido, y sale este chico y empiezan a buscarlo en redes y lo entrevistan de una cadena radial azul, para no decir cuál es, y sí. Lo entrevistan y él dice, aunque en el video claramente queda que él está grabando la escena, dicen, porque en ese dijeron, desde ese encuadre sí tenemos la placa, por favor aporte la placa para la denuncia. Y resulta que el tipo dijo, no, yo realmente pensé que estaba grabando, pero me asusté tanto que no grabé nada. O sea, mentiras. Sí, exacto. Y ahí es cuando empieza el detonante a darle la vuelta, pero ¿cómo es eso posible? Que no lo grabó, si claramente se ve que lo está grabando, no tiene el teléfono al frente. Escena. Y empiezan a investigar quién era él, dónde estaba, por qué estaba en esa conexión, qué hacía con la candidata. Empezaron a sacar los trapos sucios a todos. Aparecen en escena la negra vikinga todavía, pero no la habían podido vincular
hasta que finalmente el alcalde me la recompensa y alguien lo llama, pues le escriben por Twitter y le cuentan y le mandan todas las pruebas y efectivamente y él fue el que destapó la conducta. Ahora, le cayeron los otros dos precandidatos a la alcaldía de Cali, ya le hicieron su video, porque aparte de todo ella salió realmente no tuvo una salida muy mala, o sea, se nota que ya no tiene asesoría o claramente no la tenía desde el principio, y aparte de todo el alcalde de Medellín también salió diciendo que cómo era posible que ahora le terminamos debiendo pues a ellas y por haber descubierto el complot. Y lo más duro, Alejo, y es lo que no mucha de nuestra poca audiencia sabe, es que ella sí puso una denuncia, o se entiende que sí se puso una denuncia y ahora va a tener un problema porque le van a poner un problema porque hizo una falsa denuncia. O sea, esto para ella no es solamente que perdió la candidatura de la alcaldía de Cali, sino todo lo que le conlleve ahora con la parte de la fiscalía y toda la parte de la investigación que le van a hacer por injuria, por calumnia, por levantar falso testimonio. Bueno, eso va a ser un lío. Definitivamente, claro. No, total. Y eso le pasa, y estoy absolutamente convencido de lo que te voy a decir, que esto es directamente la responsabilidad de la agencia de publicidad, es directamente responsable de la directora de la agencia, y esta persona no medir las consecuencias de este tipo de actos. Primero, esto es reprochable, pero como te decía, por supuesto, Alejo, esto lo hacen muchas agencias de publicidad, y eso me duele decirlo, porque así como alguna vez o en 3 oportunidades me han llamado a que yo mismo planee bodegas y haga ese tipo de cosas, que me han ofrecido muy buen dinero y hemos tenido que decir que no, por supuesto. O sea, primero va eso, la honra. Claro. Pero ellos seguramente vieron interesante el proceso. Yo no sé si hubo dinero o no dinero en esto. Claramente estarían gratis, no estaban trabajando, te lo aseguro. Sí, eso sí es cierto. Obvio, pero que ahora vengan a decir que no lo sabían y eso, creo que la gente le hubiera creído más si hubiera sido. Pero los humanos no vamos a ser capaces de aceptarlo. Y yo pienso que si ahorita un muy buen asesor publicitario la coge, puede que pueda dar la batalla, pero levantarla de ese hueco, yo creo que es virtualmente imposible, o por lo menos en este ciclo electoral, imposible. Por supuesto. ¿Cuáles son las buenas prácticas en este tipo de campañas, Juancho, que se deben utilizar directamente pues, en un relacionamiento de marketing, entre, pues, hablando de políticos y hablando también que dentro de poco ya entran pues ya la contienda electoral, pues por supuesto en todas las regiones? Pues Alejo, mira, esta primera parte es una opinión muy personal con mucho respeto de toda la audiencia. Yo siento que hacer publicidad política, digamos, debe ser, o sea, por lo menos en el caso mío, cuando me llaman a hacer campañas políticas, aclaro, en este momento no estoy trabajando con ninguna. Yo primero miro al candidato. Incluso yo me he dado el gusto en más de una oportunidad de decirle a los candidatos que no, porque no confío en lo que pueda pasar durante la campaña. Es que ¿qué puede pasar durante la campaña? Resulta que no siempre es el político, sino el equipo que tiene al lado, los capitanes y toda esta gente que ya está muy acostumbrada a manejar algunas estrategias, digamos, con algunas áreas de la ciudad, llamémoslo así, que ellos saben más o menos cómo se mueven esas zonas, y el tema de la polémica, armar polémica, siempre va a ser importante en el tema de la política, cuestionar, y eso es parte de las estrategias que se usan dentro de una campaña política, es cuestionar al candidato para que el candidato de otra manera. De hecho, fíjate que en la contienda electoral de la presidencia, eso fue más o menos los ataques que tuvieron que hacerse mutuamente entre el candidato Petro y Rodolfo Hernández, para ver, o sea, cuestionarse mutuamente a ver cómo se hace. Sí, esa sí es una estrategia publicitaria, el cuestionamiento del planteamiento de lo que se va a hacer dentro del proceso de 3 o 4 años que tengan en el poder, pero lastimosamente a veces incluso hasta fuera de la agencia ocurren cosas de las cuales, y te soy también muy sincero, que muchas veces ni los candidatos lo saben, y son esas personas que les interesa mucho que esta persona llegue al poder por, no sé, por premisas, por promesas o lo que sea, y ellos se hacen estrategias que no son tan limpias y son más bien sucias.
controles que debe tener una agencia son complicados, Alejo. Claro, claro. Y la parte comunicativa y las redes sociales, sino lo que hacen los demás miembros de la campaña. Entonces ahí es cuando esto se vuelve un poco complejo, Alejo, y la publicidad política tiene muchas aristas y hay unas que no son tan positivas. Pero ¿cuál es el camino para responderte la pregunta y no alargártela? El camino es siempre la honestidad, que eso es lo que le gusta a la gente. La gente ve a un candidato cuando es un candidato honesto, no que se tiene que tomar una foto, porque imagínense que ahora el alcalde de Medellín, no sé si lo viste, se la montaron porque también en su campaña se tomó una foto en un apartamento, lo que ellos llaman apartamento estrato 3, desayunando un desayuno estrato 2 para la campaña cuando él vivía en otra zona totalmente diferente, y o sea, mostrar lo que no es, eso se usa mucho, ¿sí? Y es a confundir a la masa. Entonces uno tiene que ser muy honesto. Y una cosa que yo le hablo mucho a mis, digamos, a mis apoderados cuando hacemos campañas políticas, es trate de no prometer cosas. No prometa cosas. Hable de las problemáticas y de qué podemos hacer, pero no las prometa. Porque justamente las personas al votar con esa promesa se van a desilusionar, porque cuando llegan al poder se van a dar cuenta que los cargos no le permiten hacer ciertas cosas. Le pasó a muchos candidatos de la alcaldía de Bucaramanga que llegaron y se dieron cuenta que no podían sacar los subsidios que tanto había prometido porque pues, no había plata, o no se podían comprar las casas o pavimentar las calles porque no hay plata. Sí, confirma el notario y todo. Sí, no, y van y juran y requete juran con los notarios de verdad que nunca van a hacer cosas así. Digamos, al candidato Petro, al presidente Petro, le alegan mucho el tema de lo de las tierras, de lo de que le va a hacer expropiar las tierras. Y lo firmaron en la candidatura, lo firmó en notaría. Recuerda Mocus, cuando también firmaron en piedra las cosas que iba a hacer, ¿sí? Y al final a Mocus lo dejaron solo, los votantes y bueno, entonces esas primeras prácticas es la honestidad y toda la cosa, el diálogo. El segundo es el diálogo sincero, sentarse a hablar con la gente. Y tercero, pues hay que evitar dejarse contagiar de mala energía que existe en el país con el tema de la política. La gente detesta en este momento a los políticos y cualquier salida en falso le puede costar. Y siempre te van a encasillar, o eres de izquierda o eres de derecha. Entonces también hay que mirar, y de hecho nosotros lo hacemos a través de software, Alejo. Nosotros hacemos un análisis de cómo está el ambiente, cuáles son como la nube de conversaciones, y sobre eso desarrollamos la estrategia. Claro, ahora, hacia allá va mi siguiente pregunta, y es cuando Catalina Ortiz Lalinde presentó sus disculpas en su cuenta, hay una reacción de comentarios. Ella sacó la denuncia de la fiscalía, también ahí la tiene publicada. Mucha gente le dice: qué decepción, me reafirmo, inaceptable, me indigné, la violencia de género no es un juego. Bueno, una cantidad de conversaciones, hay conversaciones negativas y positivas. ¿Cómo interpretan eso, que era justamente a lo que estabas hablando, y cómo trabajar con eso, digamos que antes o después de una crisis como esta? Bueno, te voy a hablar incluso de los secretos que nosotros utilizamos en campañas. Revelemos los secretos acá. Revelemos los secretos, hágale. Incluso eso me siento muy orgulloso, porque parte de estas cosas en algún momento las compartí con una persona que manejó una campaña presidencial, la cual admiro mucho. Pues no debo nombrarla, pero esa persona entendió mucho y hoy muy bien rankeada en Colombia, porque fue una persona honesta e hizo un trabajo muy honesto. Y ese trabajo honesto se hace cuando entiendes cómo está hablando la gente. Entonces, el truco es muy simple. Alejo, la palabra que uno utiliza es social listening. Salir a sentarse a escuchar qué es lo que está diciendo la gente. Hay dos maneras de hacerlo. Una es utilizando un software gratuito que se llama TweetDeck, que es una plataforma que es paralela a Twitter, que es capaz de encontrar conversaciones, usen o no usen hashtag, conversaciones de lo que dice la gente, y tú puedes utilizar tu propio software de análisis para ver como para darle si la conversación es positiva, negativa o neutral. La segunda es utilizar softwares como Brandwatch, por ejemplo, que es uno de los que nosotros utilizamos. Y Brandwatch lo que te permite saber, mira, Brandwatch es capaz de encontrar conversaciones de personas, aunque te hayan bloqueado,
de lo que sea, conversaciones que tú hayas publicado en algún momento de tu vida, te encuentras hasta debajo de las piedras. Ese software es súper potente, incluso es capaz de escuchar este tipo de podcast, Alejo, y va a evaluar con inteligencia artificial si lo que estamos hablando en este podcast es positivo, es negativo, incluso se le puede programar para ver si es un podcast de derecha o es un podcast de izquierda o es un podcast de centro o es un podcast neutral. Él lee prensa, él lee a vanguardia, él lee todo, prensa, si encuentra un recorte y alguien le tomó una foto, un recorte de prensa, es capaz de interpretarlo. Es una máquina brutal ese software. Y nosotros sacamos de ahí varias cosas. Primero, nosotros encontramos una cosa que se llama la nube de conversaciones, que es los temas en los que realmente se está generalizando la mayoría de las conversaciones para poder crear un contenido acorde a esa conversación, ya sea positiva, negativa, afirmando, aprobando o desaprobando. Lo segundo que nosotros hacemos ahí en el software es analizar cómo está el ambiente político por temáticas, si la gente está pensando en positivo o en negativo. Lo tercero es que cada uno de esos temas, de hecho, se parten en 5, Alejo, y esto se llama los 5 grandes. Sobre los 5 grandes, que son las 5 temáticas que tú tienes en tu cabeza para tomar una decisión de voto, tú lo que haces es analizar y llevar digitalmente y segmentar digitalmente a tu audiencia y empezar a mandar mensajes para reforzar esos 5 grandes. En política, lejos son salud, educación, obras civiles, no te voy a decir más. Vamos a dejarlo ahí, porque tampoco vamos a ir a votarlos completos. Claro. No es reserva el sumario, no, eso lo puede hacer cualquiera. Pero es como para no alargar la cosa. Y uno agarra estos cinco grandes y empiezas a lanzar mensajes sobre esas 5 temáticas. Y esas 5 temáticas, las personas van a ir interactuando tanto positivo como negativo. Taje hace reacción, porque puede ser negativo, muy negativo, que es comentario, negación, insultos, ¿sí? O se puede ir muy positivo, que digamos es no solamente el me gusta, sino un me encanta, me lo comparto, le comparto a mis amigos, ese tipo de cosas, y uno empieza a evaluar. Y luego empiezas a encontrar quiénes son las personas que más interactúan en cada una de esas zonas para hacerles un seguimiento digital y poder interactuar con ellas cuando estas personas hagan una opinión. Por ejemplo, lo hemos detectado en el petrismo en este momento. Las agencias o las personas que le están manejando las redes sociales lo hacen así. Ellos tienen ya segmentado quiénes son las personas que más hablan positivo y quiénes son los que hablan negativo, y ahí donde meten las famosas bodegas, que eso es lo que no se debe hacer. Además es muy fácil detectar la bodega, muy fácil detectarla. Y espera que tú ya tienes claro quiénes son esas personas. Sobre esas personas tú vas a recostar tu conversación. Entonces, si la persona hizo una opinión, tú le retuiteas o tú le recompartes o le opinas para darle más impulso a una publicación y llegar orgánicamente a más personas para vender tu objetivo de campaña. Claro. Eso es una campaña política en esencia. Ahora, sí, suena fácil, pero hacerla, eso es complicadísimo. Claro, aquí yo los invito también para que escuchen recientemente el podcast que grabamos con Laura Serrano. Ella es la gerente de Cuántico, que es del grupo Fluid, que también hacen todas estas cosas que está recomendando Juancho. Juancho, muy interesantes estas temáticas. Cerremos este punto de hoy, pues porque nos pareció importante para el inicio de esta semana dar estas recomendaciones pues a las agencias y a las que van a contar más adelante, pues contratar con algún servicio o un político que necesite alguna asesoría de este tipo. ¿Qué recomendaciones se les puede dar tanto a las agencias y a los políticos que quieren trabajar en esto, y no sé si necesariamente deban contar con una agencia para hacer este tipo de cosas? Bueno, yo siempre he dicho que no necesariamente necesitas una agencia de publicidad, pero sí necesitas una persona que sobre todo hoy en día conozca los secretos digitales, que sepa investigarla, o sea, que sepa hacer una investigación de social listening, que sea capaz de encontrar la gente, los 5 grandes, y poder segmentar. Si no, está fregado, ¿sí? Esto ya no funciona tradicionalmente. Hoy el voto joven es mucho más fuerte de lo que lo era hace 8 años. Incluso, fíjense que de hecho, si digamos, hoy
por ejemplo, el Álvaro Uribe Vélez, sin conocerlo, hagamos de cuenta que no lo conocemos, le costaría muchísimo porque él es de política tradicional. Hoy en día gana mucho más la política joven, la gente joven. Fíjate que incluso hoy los candidatos son mucho más jóvenes, ya ves menos vallas políticas en la ciudad y ahora ves muchas más cosas en redes sociales. Entonces, hoy no necesitas una agencia de publicidad, pero tiene que tener una estratega digital in-house que sea capaz de sacarte y mirar cómo hacerlo, porque bien lo decía en algún momento Rodolfo Hernández cuando era candidato, y era que él podía ganarse la presidencia sentado en su escritorio. Y es verdad, aunque le duela a mucha gente, eso es verdad, que por qué no visita las zonas, que no sé qué, se lo va a ganar en digital, ¿sí? Claro, debería salir, pero la política tradicional ya no está funcionando. La política de irme a, como hacer en Bucaramanga, que se van al norte y se planta en el norte a hacer promesas, eso ya no está funcionando. Esa gente también tiene internet, esa gente también tiene acceso. Es más, saben más del candidato que lo que el candidato cree que saben de él. Entonces, eso sí es importante. Y para las agencias de publicidad o los estrategas digitales que estén trabajando en esto, hombre, hoy en día es imposible, virtualmente imposible, que a un candidato que está haciendo algo de malo no se lo destapen. Hoy en día hay todo cámaras, se sabe. Sí, hay cámaras en las cámaras, todo se sabe. Digitalmente es imposible, porque todo el mundo tiene una cámara en el bolsillo, Alejo, y Sí, cualquier cierto. momento, cualquier mala jugada de un candidato, cualquier cosa, como por ejemplo ir a un barrio y de pronto hacerle el feo a una persona por cualquier razón que sea, inmediatamente eso va a repercutir mucho. Y la gente es muy tocada y la gente busca cómo acabar con cualquier candidato, porque es así de dura la competencia en Colombia, es muy pesada. Entonces, cada paso tiene que ser planeado, desde la ropa, las palabras, el vehículo en el que se transporta, todo. Hay que mirarlo al milímetro, pero lo más importante, sea honesto, porque hoy en día eso no se lo van a perdonar. Y cayó Catalina y esperamos que caiga más de uno. Así va a pasar. Sí, claro, así va a pasar. Pues Juancho Sierra, director creativo de URB Agencia. Las escenas postcrédito nos toca debérselas para nuestra audiencia, para otro episodio, porque por lo que amerita el tema y por el conocimiento, pues nos extendimos un poco en el episodio de hoy. Ya salió la candidata, ya pidió disculpas, ya hay problemas con su partido político y más adelante, pues estoy seguro que van a venir más temas relacionados sobre esto. Juancho, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos acá en Conversaciones TIC. Alejo, siempre será un honor para mí acompañarlos y gracias por acordarte de mí en este corre, que siempre estés ahí, de verdad que es muy chévere. Muchas gracias por invitarme y tú sabes que aquí están las puertas abiertas, cuando me necesites, aquí estaré. Así será, gracias Juancho, a todos ustedes, gracias por escuchar y continuamos en más Conversaciones TIC. Vanguardia Podcast. Expertos en tecnología, innovación, empresarios y sus historias de emprendimiento con las TIC. Esto es Conversaciones TIC.